Podemos comenzar, doctor Jaime. Muy bien. Buenos días. Pues vamos a iniciar los trabajos de esta sesión número 13 del Congreso. Es sobre ciencias sociales. Y bueno, pues vamos a tener 4 presentaciones. Voy a ir dando los nombres en el orden que van a ir apareciendo. Y vamos a iniciar la sesión del día de hoy con la ponencia Las experiencias de vida cotidianas entre un grupo de estudiantes universitarios en San Luis Potosí durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, que presenta el doctor José Guadalupe Rivera González. Él es doctor en Ciencias Antropológicas por el Departamento de Antropología de la UAM. De 2005 a la fecha, se ha desempeñado como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus líneas de investigación son antropología de las juventudes, antropología urbana, y como investigaciones realizadas tiene antropología urbana en San Luis Potosí, la imagen de la Virgen de Guadalupe en las colonias populares, la pandemia de COVID-19 analizada desde la perspectiva de un grupo de jóvenes, juventudes rurales en México en el siglo XXI. Y bueno, pues sin más, le damos la bienvenida al doctor y pues 20 minutos tiene para hacer la presentación. Adelante, doctor, por favor. Tiene cerrado su micrófono, doctor. Sí, sigue cerrado su micrófono. Vamos por el chat. Ok, creo que tenemos algún tipo de problema con esta primera presentación. Nada más requeriría que dejara de compartir la pantalla y vamos con la segunda presentación y después reintegramos al doctor. La segunda presentación se llama Inteligencia espiritual como ritual para superar el duelo en el contexto del COVID-19 en Santiago de Anaya, Estado de Hidalgo. La presenta el maestro Rajit Kumar Eka. Él tiene la maestría en psicoterapia gestal, máster en dirección académica y es doctorante en ciencias sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es catedrático de la Escuela Superior de Actopan en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y vicario parroquial en Santiago de Anaya, Hidalgo. Sus líneas de investigación, sociedad, cultura e imagen en los procesos históricos y investigaciones realizadas. Esta está en proceso en realidad. Inteligencia espiritual como ritual para superar el duelo en contexto de COVID-19 en Santiago de Anaya, Hidalgo. Pues sin más, le damos la bienvenida al maestro y 20 minutos tiene para su presentación. Adelante. Se puede compartir la pantalla. ¿Y van a compartir la pantalla? Sí, doctor, permítame un segundo. Ya nos había enviado su presentación, ¿verdad? Sí. ¿Me podría dar el nombre de su presentación, por favor? Inteligencia espiritual para superar el duelo. Claro que sí, permítame un segundo, por favor. No, sí. Pues un gusto saludarlo. He trabajado bastantes artículos e inclusive un libro del estado de Hidalgo, de Ixmiquilpan, Hidalgo, y la verdad es que me pareció muy interesante la presentación que nos va a hacer el día de hoy. Entonces, al final haré algunas situaciones.
de De comentarios. ahí, Izmiquilpan es en mi lugar vecino, aquí unos... Ah, sí, sí, Somos sí, del mismo distrito. sí, 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 muy cercano. Sí. Bueno, ya está el compartir pantalla. Adelante ahora sí, por favor. Sí, se hace más grande, sí. Pues un gusto presentar este tema, sí, y me gustaría que siguiéramos el siguiente diapositiva. Sí, el objetivo de este, como esta investigación que estoy haciendo como estudiante de doctorado, ¿sí? Identificar los rituales emergentes para superar el duelo en el contexto de COVID-19 en Santiago de Anaya. Sí. La historia del hombre primitivo lo obliga a dar una explicación a lo desconocido. En este caso, la muerte, ya sabemos que es un hecho real que tarde o temprano todos vamos a irnos de este mundo. Las evidencias arqueológicas asociadas a los entierros más antiguos, las posiciones y también orientaciones de los restos óseos, detonan que el ser humano empezó a enterrar a sus muertos desde hace mucho tiempo. Son indicadores de las creencias en una conexión cósmica con la naturaleza. El explorador de National Geographic, Lee Berger, que recién sí, en 2021, sí publicó, que sostiene que el Homo naledi enterraban a sus muertos hace más de 250.000 años. Hace más de 40.000 años, Neandertales enterraban a sus muertos como lo hacemos hoy. Pues eh, este indica que el ser humano de muy antiguo siempre ha querido dar respuesta a este fenómeno, la muerte, y cómo sobrellevar y cómo adaptar o dar una explicación a la muerte. Y, y siempre ha tenido sus costumbres y su cosmovisión, según esto, en diferentes partes del mundo tiene sus rituales. Y resulta que llega aquí la pandemia, ya sabemos, antes de la pandemia tenía todas sus tradiciones, y aquí en tiempo de crisis sanitaria hubo, como con todas las restricciones que la autoridad que se puso, no se llevó a cabo nada. Yo como, no solamente como investigador, también soy como ministro de culto, y aquí viviendo, compartiendo aquí en la comunidad antes del COVID, tenía sus tradiciones, uh, se ha acompañado, he vivido como aquí investigador, con participante como y también en tiempo de COVID me tocó realizar muchos rituales, ¿sabes? Teníamos que abreviar los rituales, a veces tenía que hacer como a través de Zoom o a través de videollamada, ¿sí? Y entonces en la comunidad casi no se pudo realizar como cualquier parte del mundo en tiempo de COVID. Entonces, de alguna manera todo esto sí me hizo mucho ruido y a base de esta experiencia empecé a como ver qué rituales se puede ayudar o cómo se puede mejorar esta situación o darle respuesta a esta situación. Y al mismo tiempo, sí, en tiempo de COVID ha surgido nuevos rituales, como rituales emergentes, como videollamada, como ya no se podían hacer así presencial, entonces a través de redes de comunicaciones, como cementerios virtuales y todo lo que se ha hecho, y de alguna manera como se hizo como las celebraciones, ceremonias para darle un sentido de dolor a las personas, o mejor dicho, lo que la iglesia
se centraba en el templo, la iglesia llega a las casas. Si seguimos. ¿Sí se puede adelantar? Sí. En tiempo más o menos mi estudio se gira alrededor, desde que se ONU declaró pandemia, y de ahí hasta el periodo cuando hubo más fuerte, aquí en México murieron mucha gente en el año 2021, entre enero a marzo, finales de marzo. Y más o menos tuvimos aquí en este periodo 146 muertes en el municipio. Y el mismo periodo de enero a marzo, el año 2020, antes de comienzo de el COVID, hubo 28 defunciones. Pero en el año 2021, el mismo periodo, hubo 43 muertes, quiere decir que hubo aumento. Y hubo casos de difuntos que no se registraron, más tarde registraron, y hubo serie de confusiones. Aquel momento, como ya no se podían registrar como en el municipio, como no había ese tipo de acceso tuvo restricciones. Sí, seguimos. Y quisiera abordar lo que quiere decir un poquito de rituales. El ser humano, como animal social, también es un animal ritual. Siempre trata de ritualizar y de esta manera interactuar. Los ritos son lenguajes rigurosamente codificados que repite de manera simbólica las ideas y fuerzas, los mitos, dogmas, y mantiene vivas las creencias fundamentales referentes a la necesidad de la muerte y supervivencia en el más allá. Ese dice Tomás Vicente, que es un antropólogo que ha escrito el libro Teoría de rituales, muerte, ¿sí? Antropología de la muerte. Y otro lado, Levi Strauss, que dice, los rituales son ceremonias, constituyen expresiones culturales a través de las cuales se reconocen y expresan visiones del mundo. Porque a través de estos vínculos simbólicos, las personas se conectan con sus sociedades y con su entorno natural. Pues otro lado también, Turner, otro antropólogo, que dice sobre esto. Él considera que rituales puede considerado como un instrumento que consigue expresar y mantener y purificar periódicamente en orden social actual. Y esto es lo que dicen estos autores. Y dentro de estos, los rituales, ¿por qué realizamos? Sobre todo rituales mortuorios, tenemos rituales, como vamos a decir, civiles, rituales, como algunos dicen, mundanos, o rituales cotidianos. Pues estos rituales tienen dos funciones muy como importantes, que tiene su eficacia y tiene función simbólica, como dice Levi-Strauss. ¿Y cuáles son las funciones o eficacia? ¿Por qué se hacen finalmente los rituales? Una y otra manera, sin como catalogar alguna creencia, otra creencia, pero de alguna manera, al realizar rituales, creemos que este alma, esta persona que muere, sí va a tener con Dios o allá, que descanse allá y tenga mejor vida. Y al mismo tiempo, al realizar el ritual mortuorio, ¿qué es lo que sucede en la persona? También se socializa y amortigua el dolor. Por esta razón, normalmente se hacen los rituales. Pues ha habido diferentes partes, diferentes rituales. Hay alguna manera para como explicar su cosmovisión a través de vivencias rituales. Un autor dice, como es el Torres, dice que a través del ritual
también se puede ver la cosmovisión de la persona, como de la comunidad o donde viven y comparten la vida. Pues de alguna manera los rituales amortiguan el dolor y tratan de sobrellevar el duelo. Siguiente. Aquí en la comunidad de Santiago de Anaya, el 92% de la población del municipio se considera como católicos, ¿sí? Tiene sus usos y costumbres y sobre el rituales, algo que me llamó la atención acá, lo que hacen ellos, sí, cuando alguien fallece, por supuesto, como para la velación, velan al muertito, lo guardan 24 horas y después de velar, sí, traen al templo donde tiene su misa exequial y así. Lo que después de la misa tiene su costumbre despedir los 4 puntos como cardenales de el este, oeste, de todo lo que es, y luego llevan algunos como rosarios de cempasúchil y así van ahí parando a 3 lugares y hasta que lleguen como enterrar al difunto. Pero en sí mismo lo que me ha llamado la atención, después de que alguien fallece, normalmente amarran el gallo debajo hay un lado del difunto. Sí, se me fue. No, doctor, lo escuchamos. Ajá, pero no veo bien la diapositiva, ¿sí? ¿Quién sabe? ¿Quiere que pase a la siguiente o la...? Siguiente, pero casi no veo de acá. No sé qué pasa. Listo. Y no me deja aquí, no sé por qué no veo. Sí. ¿Ya? Ah, y entonces, y aquí en la comunidad también Día de los Difuntos tiene sus celebraciones, levantamiento de la cruz, y 4 años sucesivamente tiene su aniversario y fielmente cumplen todos esos aniversarios. Y ese como 4 años, como 4 aniversarios son como puntos cardinales, de alguna manera cerrar el ciclo de duelo. Y asimismo tiene variedades de diferentes otros tipos de como usos y costumbres alrededor de difuntos. Cuando entierran al difunto se encierran um, como, como con Ixtle, lo tapan, y aquí en 1918, cuando hubo ese famoso viruela, cuando murieron mucha gente, aquí tuvo parihuela, como dicen acá, o ese ataúd que prestaban como no tenía posibilidad, tanto necesidad que tenía aquel momento llevar al difunto al panteón, entonces había un solo como como parihuela, lo que prestaban a la gente y llevaban y así enterraban, así como dicen. Aquí ha habido también sus momentos muy difíciles, según la historia, si se cuentan, que eh, eh, también otros momentos dicen que tantas desesperaciones que enterraron vivo a los difuntos o a veces parados. Así. Entonces han tenido antecedente o en su historia esta vivencia de duelo o de vivencia de rituales mortuorios. Y la metodología que utilicé para, siguiente, sí, y para este trabajo es que apliqué este cuestionario escala de inteligencia espiritual en el duelo. Y esto es lo que adopté de esta escala para uh, entrevistar a las personas y también utilicé entrevistas semiestructuradas a los familiares de duelo
La técnica que utilicé más o menos es con bola de nieve. Ya sabemos que ese es un problema muy doloroso y aunque era técnica de como nieve, bola de nieve, había personas que no querían ser entrevistados. Pues el dolor era mucho para muchos. Y cuando hacía entrevistas semiestructuradas, la gente estaba como echando a llorar y tenía que casi alguna manera también cerrar, pues a nadie nos gusta. Entonces, y toda esta entrevista, lo que sometí a como este software Atlasti para todo mi estudio. Muy bien, pues siguiente. Los resultados de toda esta investigación, más o menos a lo que se ve es que la gente está en estado de impasse o conmoción por no poder llevar a cabo ritos funerarios tradicionales. ¿Sí? Como de repente el COVID vino y no pudieron hacer, entonces hubo cierto desconcierto en la gente y sí, cierta añoranza, y esto es lo que tuvieron. Tiene o todavía vive. Y entonces han tenido un fuerte deseo de retomar los rituales tradicionales. Quieren volver a retomar en este momento. También están retomando varios de rituales que se había como no se había realizado. Incluso después, en tiempo de COVID no se pudo hacer. Entonces, después de un año hasta a comienzo del año pasado, también hacían lo mismo que siempre hacían, como hacer novenario, una misa, como si fuera cuerpo presente, y así empezaron a como vivir el duelo y así despedir a las personas. Quiere decir que han retomado igual otros como aniversarios y todo han retomado todo casi lo que se hacía. Y otra cosa que se ha visto aquí, se ha habido una crisis existencial, mucho como en el tiempo de COVID, sin muchas preguntas sobre vida y sentido de la vida. Y de alguna manera la gente ha querido ser resiliente, retomar la vida, pero ha sido como no aceptación, como simplemente como resigno. Ese es el concepto que siempre se utiliza. Y en este momento también, como otras partes del mundo, aparecieron los rituales emergentes como videollamada, funerales digitales, cementerios virtuales y ceremonias online. Aquí nosotros nos tocó también realizar ceremonias o como online y algún momento como sepelio, o a mí me tocó de aquí hasta Ciudad de México para hacer en el funerario, pero a través de videollamada, este tipo de cosas que se ha hecho. Y lo que se ha visto ahora en este momento, una hibridación de ritos funerarios. Quiere decir que no solamente se quedó ahí aquel momento como coyuntura, estos rituales emergentes. E incluso en este momento, lo que están haciendo, mucha gente dice, retoman ese como nivel de Perdón, ritual. maestro, un minuto para terminar, por Sí, favor. ya ¿Sí? casi termino, sí. Entonces hay una hibridación de rituales. Y después otra cosa que se ha visto, la prevalencia de cierta discriminación entre personas infectadas y no infectadas. Siguiente. Sí, la conclusión. El duelo provocado por el COVID-19 aún está por resolver. Es imperativo innovar los formatos de rituales funerarios para mitigar el impacto. El confinamiento y las restricciones sanitarias nos han obligado a vivir en aislamiento, lo que ha desencadenado trastornos psicológicos y ha proporcionado la materia prima para el desarrollo de duelos patológicos y complejos. En este momento, sí, está bastante difícil atender este tipo de casos. Yo como terapeuta cuesta mucho acompañar este cuestionamiento que dicen ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Pero ahora todavía más fuerte. El proceso de representar rituales funerarios para otros es una toma de conciencia del propio proceso de muerte,
de la finitud de la propia conciencia y existencia. Por supuesto, el uso del TIC, o tecnología e información, puede aliviar en cierta medida el dolor de la muerte. Rituales como oración, misas virtuales, funerales digitales, auxilio espiritual vía videollamadas, etcétera, son una fuente de alivio y esperanza, simbolizan algo real y de valor personal, moral, subjetivo. De alguna manera sí, suple, pero no es, aunque con GPTs ahora como todo es inteligencia espiritual, están diciendo, tratando de como sustituir todo este dolor, pero es una cosa que se puede debatir mucho, su eficacia simbólica y toda función simbólica. Por último, sí, actualmente el ritual mortuorio católico y el propio proceso de duelo corren riesgo de desevaluarse. Ya está en este momento, a veces mucha gente no valoran, ya que dicen, en tiempo de COVID no se hizo todo esto, y entonces ahora ¿para qué? ¿Sí? Y no hace falta. Entonces este tipo de también desinterés o apatía también se ha visto. Y termino con esta frase de Rodrigo Díaz Cruz sobre la importancia como rituales. Se puede con siguiente diapositiva. Ya tienes que Sí, terminar, compañero. sí, ok, ¿Sí? pues. Gracias. Ese es el Sí. Ok, texto. perfecto, perfecto. Pues le agradecemos la participación y no sé si el primer participante esté ya listo o voy con el tercero. Hola, no sé si el audio es bueno. Se oye muy, como con eco. Ok. Si quieres darle el paso al siguiente y vuelvo a reiniciar. Sí, ok, sí, perfecto. Entonces, la tercera participación en este orden sería experiencias participativas para el desarrollo endógeno en las unidades habitacionales de Amalulcan, Puebla, y la presenta el maestro Sergio Luis García Jaramillo. Brevemente, el maestro es licenciado en diseño urbano ambiental, maestro en ordenamiento del territorio y candidato a doctor en procesos territoriales. Es profesor investigador y analista de datos sociodemográficos. Sus líneas de investigación son redes sociales de emprendimiento, desarrollo endógeno, ciencias de la complejidad y alguna investigación realizada, capacidades de emprendimiento interactivas y redes para el desarrollo endógeno en las unidades habitacionales Amaluncan, iniciativa de reactivación comercial. Y bueno, pues sin más, le damos la bienvenida a Sergio. Adelante, por favor. Voy a presentar. Listo. Bien, pues como mencionan, el título se llama Experiencias participativas para el desarrollo endógeno en la unidad habitacional Amalucan. En Puebla, que tiene que ver más con una investigación más amplia, que tiene que ver con el desarrollo endógeno. Pero en este caso quiero mostrar las experiencias que se tuvo acerca en el trabajo participativo con la población. Como introducción quiero mencionar que las actividades de emprendimiento en el territorio son esenciales para el desarrollo económico de este. Bueno, no solo en el ámbito económico, ya que generan empleo, eh, y permite que sea una fuente de ingreso para las personas, sino también en el ámbito social, que mejoran las relaciones sociales en donde estos se instalan, y además mejoran el espacio en donde estos se insertan. La unidad habitacional de Amalucan en Puebla cuenta con una gran cantidad de negocios, lo que permite ejemplificar este fenómeno. Como planteamiento del problema es que la pérdida paulatina o bien estancamiento de los ingresos provenientes de las actividades ha causado un deterioro no solo en las condiciones económicas, sino también en las de los habitantes de la zona.
Y esto tiene que ver mucho con las condiciones que viven los micronegocios de este lugar y, y los problemas que esto lleva, ¿no? La pérdida de unidades de negocio, lo que incentiva los desplazamientos, es decir, si se pierden bienes y servicios dentro de la unidad, incentiva los desplazamientos hacia otros lugares, lo que afecta a la población en general. Y también tiene un impacto en el espacio donde se inserta, como les mencionaba, si estos negocios dejan de existir, los espacios son abandonados y se vuelven más inseguros y tienen otros problemas que afectan a la población en general. La hipótesis causal es que la disminución de los negocios es causada por factores de contorno, en especial los altos costos de apertura y otros relacionados con el acceso a la justicia, cosas más institucionales que afectan a los micronegocios, pero también la insuficiencia de interacción e integración entre los propietarios de los comercios que, a causa de sus particularidades, es la principal estrategia para competir. Es decir, si estos no interactúan y estos no construyen relaciones, es más difícil que se superen sus limitaciones. Como solución, es que una estrategia que a pesar de las condiciones de contorno permite a las microempresas adaptarse, sobrevivir y crecer es la construcción de redes sociales, que más allá de las transacciones de mercado permite obtener recursos e información, cooperar para desarrollar proyectos conjuntos, conseguir respaldo y legitimación y construir un nuevo conocimiento que mejore su desempeño individual, además de contribuir indirectamente a desarrollar las condiciones de la zona donde estos están. Pues sí, y esto tiene más relación con cómo interactúan en el lugar, cómo crean sus relaciones sociales estos negocios. Como marco teórico, utilicé la teoría del desarrollo endógeno, que es algo propuesto por Antonio Vázquez Barquero, y menciona que el desarrollo económico, el desarrollo económico entendido como este aumento de la productividad que mejora las condiciones de vida de las personas, ¿no? Medido en diferentes indicadores, tiene una dimensión territorial, es decir, este desarrollo económico se encuentra en los lugares en donde las empresas existen. Y él encuentra que son 4 fuerzas las que están detrás del desarrollo económico, que es la difusión de las innovaciones y el conocimiento, cómo surgen las innovaciones y el conocimiento, cómo se difunde dentro del tejido empresarial, el desarrollo urbano del territorio, qué tan preparado está un territorio para atraer la inversión o para incentivar el desarrollo de negocios, la organización flexible de la producción, que está más relacionado, no tiene tanto que ver con el tamaño de las empresas, sino cómo éstas se organizan, y el cambio y adaptación institucional, cómo las instituciones, las reglas que existen en ciertos territorios permiten o limitan el desarrollo de estas actividades. También se puede estudiar cómo las pymes afectan al desarrollo económico. Existe cierto consenso de que son de gran importancia para el desarrollo económico. A pesar de que no esté claro de qué manera estos ayudan al desarrollo económico, ¿no? No hay como un consenso de si es a causa del empleo o si es mejor para mejorar la pobreza u otras cosas, ¿no? Como participar en cadenas flexibles de la producción u otro tipo de integraciones. El enfoque de capacidades, las capacidades que tienen estas empresas, y la teoría de redes sociales de emprendimiento, las relaciones que estas crean y estas construyen, y cómo se desarrollan estas. Para la construcción de estas experiencias, se construyó una visión común de los negocios con los que trabajé. Y esta es que cada habitante de la unidad habitacional debe poseer las herramientas e información y las relaciones suficientes para que puedan llevar cualquier iniciativa de emprendimiento utilizando los recursos disponibles.
como una propuesta para mejorar sus capacidades de emprendimiento. Bueno, aquí hay que definir un poco qué es el emprendimiento, y es esta búsqueda y localización y aprovechamiento de las oportunidades. Entonces, las capacidades de emprendimiento serían como todas las oportunidades que permiten la búsqueda, la localización y el aprovechamiento de las oportunidades para generar valor. Y surgieron estas propuestas: capacitación especializada en el registro de aspectos legales, capacitación especializada acerca de importaciones y exportaciones, capacitación genérica que permita complementar su formación, iniciativa con nuestros estudios formales, capacitación especializada en búsqueda y utilización de medios de información, capacitación especializada en descripción y utilización de financiamiento, capacidad genérica y en los usos de la innovación, en los usos de la tecnología, y capacitación para el desarrollo y la selección de ideas para mejorar tanto productos y formas de organización. Y en el caso de las capacidades interactivas, es decir, las oportunidades que tienen los negocios para reconocerse, para crear relaciones, para intercambiar información, para construir proyectos conjuntos. Se propuso la construcción de un entorno donde los negocios de diversos tamaños y tiempo de establecimiento puedan interactuar, o un entorno, un espacio en donde pudieran conocerse. Gestión de la participación con actores relevantes de la zona, construcción de un entorno que facilite la comunicación entre diversos negocios, la construcción de un entorno en el cual la información pueda compartirse, la construcción de un espacio de creación, de discusión y difusión de conocimiento relacionado con las actividades que realizan. Al final, todo esto se relaciona con la creación de un espacio en el que los negocios pudieran reconocerse, pudieran empezar a construir relaciones o mejorar las relaciones que tuvieran, y que estas relaciones les permitieran mejorar ciertos aspectos en su negocio, ya sea compartir información, ya sea desarrollar proyectos conjuntos, o más allá, ya sea construir conocimiento nuevo. Bueno, estas son algunas de la realización de las actividades. Tuvo la participación de la Universidad Tecnológica de Puebla para desarrollar este tipo de capacitaciones más relacionadas con las finanzas y con la administración de empresas, para que tuviera cierta formalidad este tipo de iniciativas, y que además este espacio sirviera como lugar de expresión para estos negocios. Y estas son algunas experiencias que tuvimos. En el caso de la capacidad de financiamiento, que la información es útil, pero es difícil de asimilar por las instituciones financieras. Al final, eso es un problema económicamente también llamado asimetría de información, relacionado con el acceso al financiamiento. Tanto las instituciones financieras como los negocios no cuentan con la información necesaria para poder solicitar este financiamiento, ¿no? Y no solo en el ámbito privado, sino el financiamiento público. Casi siempre los registros del negocio son importantes, que es posiblemente lo que más importa para las instituciones. Los registros de ingresos y gastos que tienen los negocios, que son necesarios para solicitar cualquier financiamiento. En la capacidad de innovación y tecnología, la innovación es algo que trato de hacer siempre. Cualquier cosa que me haga utilizar menos tiempo y recursos la utilizo, pero la tecnología es más complicada. Bueno, esto también se relaciona con que las innovaciones también pueden ser incrementales, no solo estas innovaciones que conocemos como disruptivas. También es necesario que aprendan a reconocer que este tipo de innovaciones son importantes para estos negocios. La competencia se ha vuelto muy grande desde hace aproximadamente 10 años, lo que me ha obligado a mejorar la atención al cliente, el plan de pagos, y adaptarme a lo que la gente quiere pagar. Eso lo considero innovación. También es innovación incremental.
en la capacidad relacional, es decir, esta oportunidad que tienen para construir relaciones. Empecé teniendo un negocio de videojuegos hasta que un primo tiene una tienda, me animó a poner una tienda, no pensaba que fuera a funcionar, pero ya llevo 10 años. Esta difusión de información, esta ayuda que existe dentro de los propios negocios en el lugar, que los incentiva a desarrollar otros tipos de negocios relacionados con las actividades que ya se realizan. Siempre me preguntan cuál es la mejor óptica, lo con Eduardo. Bueno, esto tiene que ver con las recomendaciones que se hacen entre los mismos negocios para ciertos bienes y servicios. En Estados Unidos esta integración existe, por ejemplo, el Silicon Valley, que debería construir por aquí, no nos sintamos solos. Alguien se dio cuenta que este tipo de actividades sí se realizan en otros países, sí existen en otros países, en otros lugares, en otros territorios, y que sería buena idea que se pudiera desarrollar en estos lugares en donde los negocios son muchos. La capacidad combinativa, estas oportunidades que tienen para combinar el conocimiento de diferentes fuentes. Siempre que tengo un problema con alguna reparación u otro trabajo, trato de consultar a un amigo. Esto es más de difusión de información. Y la capacidad absortiva, que es la capacidad que tienen para integrar el conocimiento a sus propias actividades. Creo que la experiencia es algo importante en mi negocio. Yo no era costurera hasta que me di cuenta que así podía ganar más del empleo anterior. Cada que tengo un cliente trato de identificar las necesidades que tiene y que el entorno ofrece. Es una experiencia de un esfuerzo que hace para integrar el conocimiento que viene de diferentes fuentes en su actividad. La forma en la que manejo mi recaudería es lo que he aprendido a lo largo de los años, pero el modelo es como en Estados Unidos. Bueno, esto es también como trajo un modelo de negocio en Estados Unidos, ya que es migrante, y cómo lo adapta aquí. Al final, no solo se tuvo estas experiencias, sino también una serie de propuestas que pudieran mejorar el entorno, que pudieran promover el desarrollo endógeno, ¿no? La creación de un portal web comercial, la formación multisectorial en marketing, la formación básica en TIC y redes sociales, campaña de fidelización comercial, diferenciación comercial, incorporación de recorridos y señalética, plan de dinamización comercial y plan tutorizado de innovación productiva. Y aquí al final lo separamos entre importancia y facilidad, y en la capacidad que se relacionaba, ¿no? La importancia iba de alta, media o baja, y también la facilidad, y así es como se priorizaron algunas propuestas. Bueno, esta es la red social que se construyó a partir de estos trabajos. Muchos contactos ya existían, pero muchos también se conocieron dentro de las actividades. Aquí un poco en teoría de redes sociales se puede ver cómo hay nodos que concentran más relaciones, y tiene mucho que ver también con su nivel de actividad. Por ejemplo, los servicios de reparación que requieren construir muchas relaciones de reputación para que su negocio pueda funcionar, y otros como el caso de la miscelánea, estas tiendas que también tiene que ver con el tiempo que llevan estableciéndose. Pero aquí hay algo importante: estos nodos pueden servir también para construir nuevas relaciones, para llevar este conocimiento a otros micronegocios, a otros propietarios, y que permita mejorar el desarrollo dentro del lugar. Esto es un poco parte de la reflexión que hubo, de las diferentes integraciones que se tienen de los negocios. Primero está la familia, los primeros contactos que tienen son la familia, luego la comunidad,
y los actores importantes que hay en la comunidad. La región, parte de lo que yo estoy haciendo, difundiendo estas actividades a nivel económico, a nivel académico, y extrarregión, ¿no? Cómo es que se integran más allá de la ciudad, más allá de la región en donde estamos. Las consideraciones. Perdón, 3 minutos para terminar, por favor. Ok. Las consideraciones acerca del trabajo participativo es que el trabajo tuvo grandes dificultades, también porque se cruzó con la parte de los dos confinamientos del 2020-21, pero tuvo gran participación de las instituciones académicas de ahí, unas primarias y secundarias que había, las que me permitieron usar sus aulas para esas actividades, y los dueños de los negocios que tienen muchas dificultades también para desarrollar estas actividades debido a que el tiempo es importante para ellos. La mayor parte de los problemas mencionados, las regulaciones y el financiamiento de la tecnología ya se han tratado teóricamente y ya existen ciertas propuestas para esto. Varios propietarios que acudieron pueden servir como actores de mayor relevancia, y lo demás tiene que ver con la metodología utilizada, que se llama obteniendo resultados, que es una metodología que sirve para el trabajo comunitario. Reflexiones acerca del desarrollo endógeno. El desarrollo endógeno es un concepto que permite entender los procesos de desarrollo económico a diversas escalas, lo que le da un carácter territorial. También abre la participación social, ya que se basa en las relaciones sociales más allá de las interrelaciones de mercado. Y el caso de estudio muestra las relaciones existentes de los negocios de la zona estudiada. Otros aspectos que pueden analizarse son cómo se construyen estas relaciones, la historia que estas tienen, y también cómo esto paralelamente impacta las actividades económicas. Y las reflexiones del trabajo investigativo, parte de lo que hago, que fue un recorte de la realidad, un recorte de este fenómeno. No es el único camino para estudiarlo, pero sí esto permite entender a partir del enfoque de capacidades cómo es el estado de los negocios y cómo se pueden mejorar. Y bueno, tiene que ver con la metodología que usa. Aquí Vázquez Barquero, ¿no? Es la principal referencia que estoy utilizando. Mark Granovetter, que tiene que ver también con estas relaciones en la estructura económica. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias por la muy clara y precisa exposición. La verdad que muy sintética y clara en el sentido de que pues, nos da este panorama sobre esta red. Bueno, voy a dar paso a la cuarta presentación, que es Perspectiva y Posicionamiento de Estudiantes Universitarios en el medio televisivo tradicional abierto y en ambientes digitales. Lo va a presentar la maestra Francisca Serrano Tavera, que es docente de la FES Aragón. Y una breve semblanza curricular de la maestra. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la ENEP Aragón, es maestra en Administración de la Capacitación del Capital Humano por la Universidad del Valle de México. Su desempeño laboral es profesora de carrera asociada C tiempo completo, investigación y producción de la serie Somos Aragón, investigación sobre la importancia de la educomunicación en los procesos de formación académica en los universitarios a nivel superior en la FES Aragón. Sus líneas de investigación, educomunicación centrada en uso de redes sociales y televisión abierta, periodismo de investigación desde una perspectiva de género. Y de las investigaciones realizadas, en agosto del 2022, se inició el desarrollo de un proyecto sobre cómo la educomunicación representa un área de oportunidad sustantiva para el desarrollo de habilidades en los jóvenes universitarios a partir del cúmulo de conocimientos teórico-metodológicos y prácticos adquiridos en las aulas y que a través de estos es posible tener un impacto académico entre los compañeros de otros semestres, potencializando así su
alcance profesional más consolidado. Bueno, pues es un gusto que nos presente esta interesante temática y sin más le doy la palabra a la maestra Francisca. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Yo comparto pantalla. ¿Me pueden informar si ya se ve? No, se dejó de compartir la pantalla. En Ok, este momento no se ve nada. permítame. Maestra, si gusta, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, yo creo que sí, Inge, pero Ok. déjame, me salgo. Sí, Sí, ajá. permítame un segundo, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a la presentación. ¿Podrías darle la presentación, Inge? Ok, gracias. Muy buen día a todas y todos. Hoy compartiré con ustedes la investigación que he denominado Prospectiva y Posicionamiento de Estudiantes Universitarios en el medio televisivo tradicional abierto y en ambientes digitales. Quiero decirles que esta investigación surge a partir de que regresamos a las aulas a dar nuestras clases de manera presencial, donde inevitablemente empiezo a observar a los estudiantes con un dispositivo móvil como si fuese parte de su vestimenta habitual. Jóvenes en los pasillos con celular en mano, en las jardineras, en las áreas deportivas y en ambientes donde el silencio se debe privilegiar, como en la biblioteca. Es ahí cuando la observación precisamente está en mí. Es entonces que veo como línea de investigación una gran oportunidad el trabajar la educomunicación centrada en el uso de redes sociales y televisión abierta. Freinet refiere, es un educador francés, pedagogo, por ahí de los años 20, él habla sobre la necesidad de poder cambiar el sistema educativo. Él habla de esa necesidad de cambiar. Y entonces innova en ese sentido este proceso de educación e incluye lo que es un medio de comunicación. Por primera vez, un pedagogo incluye este medio a través de un periódico escolar. Este periódico escolar se convierte en un transmisor de información para la comunidad estudiantil. Esto hace que en un primer momento la educación y la comunicación se integren. Hoy día nosotros podemos ver, y como lo vemos aquí en la diapositiva, nuestra Gaceta, que es precisamente producto de esa innovación educativa que en su momento Freinet hizo para que la comunidad se mantuviera en comunicación. La UNESCO, en ese sentido, no es sino hasta 1970 que inicia el estudio sobre la importancia de la educación en la comunicación. Empieza a oficializar el término y en este término se empieza a reconocer en el ámbito educativo. Se empieza a hablar de didáctica de los medios, se empieza a hablar de pedagogía de la comunicación, de comunicación educativa, de alfabetización mediática. Todo ello conjuntando y entendiendo a la educomunicación. En 1974, la UNESCO organiza entonces la primera reunión de expertos sobre políticas de comunicación, donde recomienda que dichas políticas incluyeran previsiones para estimular el acceso de las masas a los mensajes de los medios de comunicación masiva
y el empleo incrementado y mejorado de estos medios para programas educativos y culturales. Para esto, el objetivo general de esta investigación es que se fortalezca el proceso de formación académica del estudiante de comunicación y periodismo en la opción de televisión, a través de producciones audiovisuales de calidad y que éstas permitan adaptarse en medios digitales para la creación en un canal vía redes sociales. El planteamiento de los objetivos específicos prácticamente son 3. Aprender que los estudiantes aprendan a instrumentar una narrativa visual en el manejo de contenidos, transformando e innovando con el uso de la tecnología, un cambio didáctico y un cambio pedagógico en su proceso de formación académica. El segundo objetivo es generar desde una perspectiva emprendedora producciones audiovisuales que promuevan diversas temáticas con base a los contenidos de las asignaturas de seminario taller de televisión 2 y 3 a través de redes sociales, que permitan a quienes accedan a esos materiales consolidar el conocimiento adquirido en las aulas. El tercer objetivo en esta investigación es que podamos provocar la diversificación del uso de contenidos, tanto en el medio televisivo como medios digitales vía streaming, TikTok, YouTube, Instagram y Facebook, que implique hacer uso de ellas de una manera natural, transformando los mensajes y hacerlos mucho más accesibles. Quiero decirles que, si nos regresamos, bueno, está muy bien, así nos quedamos. Quiero decirles aquí que este nuevo concepto de trabajo académico abre la oportunidad de usar las redes sociales para impactar en su proceso de aprendizaje y que el docente puede intervenir para que ellos tengan conciencia de sí mismos y ese autoconocimiento implique reconocerse ellos como miembros del grupo. El propósito entonces es que el estudiante se comprometa con su aprendizaje y forme a los otros en relación a la producción de materiales. Esto implicaría saber acompañar y compartir el conocimiento. Ya no solo que los jóvenes aprendan a hacer, sino acompañar en procesos de formación académica hacia estudiantes de otros semestres a través de la creación de objetos de aprendizaje y que estos se vayan permeando en las redes sociales. Porque, bueno, la situación inicial es crear un canal vía redes sociales. Adelante. Aquí, entonces, empezamos a preguntarnos, ¿el aprendizaje de todos puede ser para todos? O sea, que los jóvenes produzcan sus materiales, que los compartan vía redes sociales y que entonces se genere un conocimiento en esta comunidad universitaria. Otra interrogante es que las redes sociales podrían convertirse en herramientas útiles para la formación de los universitarios. Una más, veremos las oportunidades que brindan las redes sociales y la televisión abierta para los jóvenes en su formación académica. Y la última interrogante es cómo la facultad podría ser un punto de partida para generar nuevos estilos de aprendizaje con el uso de la tecnología, específicamente a través de las redes sociales. Para ello se instrumentó una metodología. El tipo de estudio que se está realizando es de carácter narrativo, crítico, donde la escucha de los jóvenes es determinante. El método que se está llevando a cabo es el de investigación-acción, bajo un enfoque cualitativo, y la recopilación de datos se está haciendo a través de la observación participante y la instrumentación de un cuestionario que en su momento se consideró pertinente para poder tener la opinión de los jóvenes universitarios que hacen uso de las redes sociales.
A partir de ello, de esta metodología aplicada, y se elaboró, pues en principio, la observación participante fue determinante en mi hacer académico. Posteriormente, se realizó una prueba piloto al término del semestre del periodo escolar 2023-1, donde se diseñó el cuestionario de carácter semiestructurado con este objetivo de escuchar a los jóvenes y poder identificar su sentir sobre el uso de las diferentes plataformas educativas, sobre las redes sociales y la mirada que tienen de ese medio de la televisión, porque a veces ellos mismos manifestaban su inevitable y paulatina desaparición. Para esto, dieron su opinión 65 jóvenes de séptimo semestre, donde se les cuestionó sobre el uso que se le da a las redes sociales, el cómo contribuyen a su formación académica, sobre los hábitos de codependencia desde el uso de las redes sociales. También se les preguntó si conocían los buscadores académicos y la opinión que de estos tenían, así como la preparación obtenida en el semestre que estaban por concluir. Igualmente, se les preguntó cómo proyectaban su formación académica adquirida y si ésta les brindaba la suficiente confianza para integrarse en el medio televisivo o en medios digitales. Sobre toda esta formación holística que en su praxis de ellos y de nosotros como docentes, nos convertimos sobre todo en ejes fundamentales para su proceso de formación académica y en su proyección de desarrollo profesional. Durante el periodo 2023-2 se realizó la sistematización de información, donde los resultados preliminares refieren a que los jóvenes tienen un gran interés por usar las herramientas digitales para adentrarse, en este caso, al medio de la televisión. Sus participaciones constantes por conocer el medio desde su concepción, su desarrollo y los procesos de evolución desde la tecnología fue permanente. Aprendieron, dicen ellos, a ser más disciplinados. Refieren que los contenidos que generaron en el transcurso del semestre fueron similares a los que se encuentran en los noticiarios que se ven en televisión comercial. Dicen los jóvenes sentirse preparados, una situación que desde la investigación da la pauta para generar contenidos, sobre todo en sus aprendizajes, y que estos sean factibles de ser difundidos a través de las redes sociales digitales. Los jóvenes consideran que sin duda sus habilidades en el medio de la televisión se desarrollaron en congruencia con los contenidos temáticos de sus asignaturas. Ellos lo atribuyen sobre todo para crear productos de aprendizaje bastante altos. Las expectativas fueron altas, la exigencia para crear sus productos igualmente fueron altos y por lo tanto dicen que sus producciones resultan ser buenas y a la altura de cualquier producción televisiva, según sus comentarios. Ellos se sienten preparados para desempeñarse sin problema. Dicen que sus prácticas a lo largo del semestre fueron muy buenas, que tienen los conocimientos base para poder ejercer. Asimismo, refieren que replicar sus aprendizajes a través del uso de las redes sociales digitales y compartirlos en la comunidad podría ser una posibilidad para reafirmar el conocimiento adquirido. Sin embargo, hay quienes expresan y demandan mayor práctica. Dicen que hay que hacer mucho más ejercicios, dar un enfoque más puntual a sus productos para trabajarlo en redes sociales. Aquí, la oportunidad de nosotros los docentes es que provoquemos ese conocimiento, que generemos una forma en la que puedan ellos, a través de nuestra enseñanza,
conozcan perfecto el diseño de mensajes para utilizar las herramientas digitales sin mayor problema, porque esto puede convertirse en una nueva forma de aprendizaje. Los jóvenes comentan que el manejo y ejecución dentro del aula y del estudio de televisión les permitió no solamente conocer el ámbito teórico metodológico, sino que la práctica y después al ver sus productos los hace sentirse más seguros. De ser así, investigaciones de esta naturaleza nos podrían brindar nuevas perspectivas para el desarrollo en el ámbito áulico, por un lado, para nosotros los docentes, utilizando la tecnología, enseñándoles a los jóvenes cómo utilizarla, cómo potenciarla y cómo compartirla. Los jóvenes asumen que las redes sociales, dicen, son vitales hoy día. Inevitablemente están en contacto con ellas. Dicen, cuando nosotros generamos nuestros productos aquí en clase, ya los empezamos a compartir a través de TikTok en nuestras historias de cómo fue el día a día después de una grabación. Ello viene a fortalecer este tipo de investigación donde nosotros, como docentes, tengamos la claridad de que ellos pueden compartir el conocimiento adquirido a través de sus redes sociales, pero no solo eso, sino que también compartan el conocimiento con sus compañeros de semestres que les anteceden, con la finalidad de que cuando tengan que seleccionar alguna opción de especialización, miren, en este caso, hacia la televisión. Ellos dicen, el programa pudo ser concluido con éxito gracias al magnífico trabajo de todos los compañeros. Aquí los jóvenes muestran, sobre todo, esta seguridad de que se empiezan a involucrar con el uso de la tecnología, empiezan a disfrutarla y esto hace que se vayan madurando este proceso de formación académica. Perdón, un minuto para terminar, por favor. Sí, cómo no. Finalmente, si continuamos, por favor. Ajá. Me gustaría decirles que los jóvenes viven ya con dispositivos. Ya hoy les es muy familiar. Adelante. A partir de esas producciones, ellos hacen hincapié en esta cultura maker donde la creatividad es determinante. Los jóvenes practican constantemente y esto hace madurar su proceso de formación. Para autores como Freire, como Mario Kaplun, como McLaren, dicen que este tipo de dinámicas generan una toma de conciencia, entendida como un proceso de reflexión para la acción social y la transformación del mundo. A partir de este planteamiento, el proceso educomunicativo es el medio a través del cual los hombres y las mujeres, a la vez que aprenden, recrean. Y finalmente me gustaría referir una reflexión en donde nosotros los docentes, adelante, terminamos, pensemos en el uso masivo de los medios digitales porque siempre nos van a transformar y que hay retos en nuestra praxis educativa. Que la instrumentación de las narrativas digitales, hipermediáticas y transmediáticas estén en nosotros de una manera natural para que podamos compartirla con los jóvenes y que las redes sociales las utilicen ahora no como un medio de entretenimiento, de distracción, sino que coadyuven a este proceso de formación académica. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, como las otras dos participaciones. La verdad es que ha sido una sesión muy, muy interesante. Y bueno, pues vamos a dar paso a la primera, que por cuestiones técnicas no se ha podido desarrollar. Es las experiencias de vida cotidiana entre un grupo de estudiantes universitarios en San Luis Potosí durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Lo presenta el doctor José Guadalupe Rivera de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y yo creo que sin más, le damos la palabra al doctor José Guadalupe. Adelante, por favor. Así ya se oye mejor el audio. Sí. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya es visible, ¿no? Sí, es visible. Adelante, adelante. Pues buenos días, gracias a todos. Una disculpa por todos estos enredos tecnológicos, pero bueno, aquí está esta cuestión. El confinamiento, pues como sabemos todo, pues ha sido un parteaguas, un antes y un después que nos ha permitido desarrollar nuevos proyectos de investigación precisamente a partir de este importante evento que vino a marcar las dinámicas de todos nosotros en distintas formas. La presentación que yo quiero compartir con ustedes es el resultado de un proyecto de investigación que yo inicié precisamente a los pocos meses de haber iniciado ya esta etapa de estar confinados y que representó un trastocamiento y una reconversión de los procesos educativos, ¿no? La estrategia de confinar las autoridades generales del sector educativo y del sector salud precisamente la pusieron en marcha para contener y evitar el incremento de los contagios y de las muertes. No podríamos agarrar y sacar muchas conclusiones sobre la defensa de la pandemia, pero hasta la fecha los números son muy negativos en lo que se refiere al índice de mortandad, ¿no? En el ámbito educativo y en el caso particular de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ese confinamiento inició en el 17 de marzo y no como el 20 como originalmente se había planteado, ya que se adelantaban las vacaciones de Semana Santa ante esta escalada que se tuvo en esos momentos. Esto representó, según datos de la Secretaría de Educación Pública, que en México y en particular en las instituciones de educación superior se tradujo que más de 5 millones de personas vieran precisamente suspendidos de un día para otro las actividades presenciales en sus ámbitos laborales para nosotros y en el ámbito educativo para los chicos, para los jóvenes. En términos de la población, pues esto representó un 4.2% significativo. Y tratándose, digamos, de la población del nivel superior, pues estamos hablando de más de 4 millones de estudiantes, casi medio millón de docentes y 188,000 colaboradores y apoyos administrativos, fundamentalmente los que tuvimos que agarrar y redimensionar nuestras actividades, ¿no? Y eso representó, sin lugar a dudas, una cuestión fundamental. Y lo que se hizo fue que todos los que estábamos en esta condición, tanto estudiantes como profesores, pues, echáramos mano de las plataformas digitales y de los dispositivos que tuviéramos a nuestro alcance para seguir con las clases en ese formato en línea, ¿no? Y de repente millones de estudiantes, de profesores y trabajadores tuvieron que hacer una pausa, quedarse en casa y desde casa seguir con sus actividades estudiantiles para los jóvenes y otras tantas más, ¿no? Y si esta reconversión del proceso y trasladar a la casa el proceso de aprendizaje significó muchas cosas, ¿no? En otros espacios los he podido presentar todas las peripecias que tuvieron que ir sorteando los estudiantes y también los docentes, precisamente para mantener el ejercicio de la docencia a la distancia, ¿no? Acá quiero centrarme fundamentalmente en los resultados que arrojó este ejercicio, que fue el que se empezó a construir de mi parte, teniendo
a estudiantes de distintas facultades como colaboradores, que era precisamente motivarlos a que ellos escribieran sus propios relatos y que permitieran precisamente construir una narrativa, ¿no? El contexto de la pandemia permitió escuchar la voz de los políticos haciendo la tarea de administrar la pandemia, de gestionar recursos, reconvertir hospitales. Escuchamos a los científicos que empezaron a tener un papel protagónico y empezamos a escuchar las voces de muchos actores. A mí lo que me interesaba era cuál es la voz de estos jóvenes que han visto transformada su dinámica en la vida cotidiana, porque es significativo y así creo que lo entendemos la mayoría de los docentes que convivimos cotidianamente con estudiantes, del valor que tiene las actividades que se desarrollan en los entornos presenciales, porque no solamente se adquieren ahí las competencias educativas y profesionales, sino que se construyen otros ámbitos y otras relaciones que también son importantes. Y en ese sentido fue que me di a la tarea precisamente de ir generando estas estrategias que culminaran a que los chicos nos compartieran de su pluma y de su puño y letra aquellas experiencias que para ellos habían sido transformadoras durante un largo periodo de confinamiento. El confinamiento inició y en sus mentes de ellos, y creo que también en las de nosotros, en un primer momento lo veíamos como un ejercicio de corta duración, ¿no? Tal vez en el imaginario tuvimos que, si se cancelaban las actividades presenciales en marzo, nosotros pensábamos y ellos reflexionaban con nosotros de que probablemente en mayo y a más tardar en junio de ese mismo año estaríamos revisando. Bueno, se llegó mayo, se llegó junio y se acabó el año y las cosas se fueron alargando. Y en este proceso pues era importante ver cómo estaban ellos reflexionando y a partir precisamente de este ejercicio fue que ellos mismos fueron desarrollando y compartiendo. Pongo acá 4 o 5 rubros de una larga lista de tópicos que los jóvenes abordaron en estos ejercicios para los que me colaboraron y, por ejemplo, cuando se les preguntaba qué tipo de sensaciones has experimentado, en particular el miedo y qué es lo que ha detonado precisamente ese miedo, porque el hecho de que se mantuvieran en esta condición de confinados no dejó exento esta condición. Y estas eran algunas de las respuestas. Sí, claro que hay miedo porque es una crisis que está incrementándose hora con hora, ¿no? Sí, hay miedo porque hay mucha información, hay mucha desinformación y la mayoría de las personas en ese contexto de la desinformación están entrando en una situación de pánico. Sí, sí tengo miedo porque muchas personas allegadas a mí no ponen la suficiente atención en las medidas de prevención y además se exponen demasiado. Sí, claro que hay miedo porque la gente no toma las medidas y la cuarentena se podría acabar hasta dentro del siguiente año. Entonces, en ese sentido, entre los jóvenes empezaba a permear poco a poco esta visión de que ese encierro de pocos días, de pocas semanas, podría irse alargando tal como sucedió. ¿Tienes miedo? Sí, porque estamos, aunque estemos guardados, el virus logra meterse hasta en las poblaciones más lejanas. Es decir, es un virus que avanza rápido en el organismo. Y por último, dice, sí, hay miedo ante la desconfianza y la desinformación, ya que muchas personas no acatan las órdenes de esta sana distancia. Y en un primer momento se veía, como dice esta estudiante, como una contingencia muy corta y se veía como un tiempo vacacional y no se pensaba en las personas más vulnerables ante el virus, en particular las personas de la tercera edad. Al preguntarles, ¿hay condiciones o cuáles fueron las condiciones que se desarrollaron para que entraras en una situación de estrés por el encierro?
Fundamentalmente, el no estar acostumbrados a permanecer durante largo tiempo en esta condición. Y esto se refleja precisamente en estas respuestas. El estrés derivó precisamente por estar acostumbrados a estar en el ámbito y en el espacio público, y de repente toda esta situación cambió de manera importante. Y además se les señalaban experiencias de las convivencias, ¿no? Lo reducido de los espacios en el ámbito doméstico, y hacía que una convivencia de muchas personas en espacios muy pequeños se volviera precisamente importante de una situación de esta naturaleza, ¿no? No están acostumbrados a estar tanto tiempo desde casa, ¿no? Y la preocupación que expresaban de no saber qué iba a suceder precisamente por la manera en cómo se estaban desarrollando los estudios y cómo esto al final del semestre se estaría traduciendo en la obtención de bajas o altas calificaciones, ¿no? Y como sucedió en la mayoría de la narrativa expresada por los jóvenes, descubrir que las clases en línea para muchos de ellos no era la mejor de las alternativas. Ansiedad, efectivamente, hubo muchos casos en donde los jóvenes expresaban precisamente situaciones por lo difícil que era esta convivencia otra vez en el entorno familiar, ¿no? Otros decían, no he tenido situaciones de esta naturaleza de ansiedad, ya que hay actividades que se han estado desarrollando y se han encontrado otras actividades que estaban fuera de los escenarios. Otros señalaban precisamente la situación de cansancio y aburrimiento, ¿no? Y todo esto también derivado de la desmotivación que representaba para muchos, ¿no? En el imaginario, el ingreso a la universidad lo estaban ellos o lo habían planificado bajo otras condiciones, ¿no? Y cuando terminan los procesos educativos a nivel medio superior y tienen que cancelarlos de un día para otro, no teniendo estos ejercicios de fin de cursos y la manera de poderse despedir y luego ingresar a la universidad en los formatos en línea, pues eso también generó mucha de esta situación. Los hogares con mucha convivencia, pues volvieron precisamente espacios en donde estudiar era algo verdaderamente complicado, como dice chico, ¿no? Mi hogar ahora está un poco de ritmo, ¿no? Dice, a mí me ha generado insomnio, ya que se ha alterado el ciclo de sueño. Sí, estoy estresado porque llevar una vida sedentaria es difícil y ahora no tengo los espacios ni espacios privados para poder relajarme. ¿Cómo describirías entonces esta experiencia de confinamiento en el ámbito de tu hogar? Calurosa, aburrida, monótona, estresante, mala, los primeros días un tanto desesperante, todos están en un mismo espacio, hay mucho ruido, todos estamos repitiendo los mismos que hacen día a día, desesperante, aburrida, cansada, tediosa, deprimente, miserable. Fueron un poco los casos en donde las expresiones fueron buenas, ¿no? Ya que empecé a convivir más con mi familia y hacer cosas distintas, hacer cosas diferentes. Fue lo más difícil para ti como joven y como estudiante de sobrellevar en las etapas del encierro, pasar mucho tiempo en mi lugar de espacio en mi hogar, la rabia que me da la inconsciencia de la gente que sale a pesar de la crisis que se está viviendo, no poder ver a la novia, no poder ver a mis amigos, tener que acostumbrarme a otro ritmo de vida, a esta condición de sedentarismo, tener que aprender a organizar de una manera distinta mis labores, cómo matar el tiempo, aprender a mantener la calma, seguir con la escuela, no llevando las clases presenciales. Escuchar las preocupaciones constantes de mi mamá sobre la pandemia
y que le hace pensar que para ella es el fin del mundo y aún así verla irse a la calle con cualquier excusa. Eran las narrativas que aparecían. Y era también evidente, y seguramente las experiencias cotidianas de sus estudiantes en sus espacios, pues teníamos estos chicos, ¿no?, que estudian y trabajan de manera paralela. ¿Qué sucedió con las experiencias laborales? Con algunos casos que se pudo recolectar y que se puso a documentar a partir de este ejercicio. Dice, pues al principio en donde yo trabajaba se me pidió tener higiene con regularidad, sin embargo con el paso del tiempo me pidieron que dejara de ir. En el caso de un chico que trabajaba en Cinemed, dice, por la baja de actividad y de demanda, se cerró en su totalidad y nos mandaron a casa. Decidieron en mi lugar de trabajo darme un descanso. Esta persona, esta chica, trabajaba como mesera en un restaurante y ante la baja afluencia de comensales, pues decidieron precisamente prescindir de su servicio. Cerraron el espacio donde ella trabajaba y por lo tanto cayó en esta condición. El último dice, pues yo trabajaba antes de la pandemia en mi casa y durante la pandemia tuve que seguir haciendo, así que las cosas no cambiaron y además lo significativo de esto era de que tenía que estar atendiendo ese espacio y ese negocio familiar a la par de estar atendiendo las clases en línea, ¿no? Era muy significativo y recurrente escuchar cuando los muchachos abrían los micrófonos y empezaban a participar en las sesiones, escuchar también el ruido de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, ¿no? Tuve un estudiante que durante el tiempo que duró la pandemia tuvo que trabajar y seguir trabajando como repartidor y las veces que participaba pues era precisamente haciendo las labores de entrega de alimentos. Comentarios. Perdón, un minuto para terminar, por favor. Estoy ya terminando, compañero. La reconversión que experimentó pues, el sector y el sistema hospitalario, así como el sistema educativo, pues fueron dos ejercicios importantes que nos permitieron precisamente entender el valor. En el caso de cómo los hogares tuvieron que transformarse para volverse aulas, pero también para volverse espacios de trabajo, para volverse gimnasios, para volverse cines, para volverse parques y tantas otras cosas más. En este proceso también de reconversión educativa, pues hay que agarrar y entender que muchos jóvenes abandonaron de manera temporal o definitiva sus estudios, ¿no? Este ejercicio pandémico y de confinamiento pues nos demostró la importancia que tiene la vida presencial en las aulas para los jóvenes, ¿no? Hay no solamente un desarrollo y un aprendizaje de las competencias profesionales, sino que también hay un aprendizaje emocional. Se construye en el ámbito presencial elementos para trabajar en equipos, ¿no? Y en los espacios presenciales se construyen emociones, lo que hace que se combatan estos sentimientos de soledad. Y el salón de clases es un sistema de intercambio de aprendizajes, pero también de afectos y emociones, y me parece que esto se vuelve fundamental. Y termino en esta nota, estamos apenas en un proceso de entrarnos intentando conocer las experiencias y vivencias que se dieron y que seguramente marcaron la vida en el pasado reciente, pero que tendrán distintos impactos en sus vidas personales, profesionales y emocionales en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo. Y con ello concluyo, compañeros. Muchas gracias. Excelente, muy buen trabajo. Creo que hemos tenido una jornada redonda. Al final creo que todos hablamos de lo mismo y no fue no es casualidad, sino es la consecuencia de toda la situación de nuestro pasado muy reciente. Le pediría a Luis si las preguntas del chat nos las podrían ir proporcionando para... Sí, doctor, claro que sí. ¿Sí? Hay dos preguntas para el maestro Ranjit Kumar. Si me permite, voy a darle lectura. Sí, adelante.
Pregunta Oscar Saavedra, ¿es importante el sentido identitario con el duelo? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona no se siente identificada con un ritual? Y tenemos una pregunta para el maestro Sergio Luis. Pregunta Javier Espinosa Berber, ¿qué información se generaron sobre un comercio informal? Y serían las únicas preguntas. Hay algunos comentarios felicitando a los ponentes. Ángeles Puentes dice, muy interesante, buen trabajo. Eh, eh, Guilevaldo Moreno, buenos días, excelente abordaje del tema. Y serían las únicas preguntas, doctor. Perdón. Sí, le damos la palabra a Rajit para que nos haga eso breve, por favor. Adelante, Rajit. Es la última pregunta que dice que si los que no se identifican con, sí, hay, como ya sabemos que no hay una sola forma de como llevar a cabo el ritual, pero el ser humano siempre, alguna manera, como esos seres sociales, tiene que realizar algún ritual. Depende qué es lo que uno considera. A veces hay confusiones, siempre se consideran que rituales mortuorios solamente lo que se hacen en la iglesia. Como decía también, actos civiles también dan honores y todo eso son también. Sí, hay algunos que no se identifican, pero alguna manera tiene que procesar el duelo porque es parte de, como alguna manera, como, es como tiene hambre, tiene que comer. Es lo mismo, ese hecho que algo psicológico, parte intrapsíquica, alguna manera tiene que hacer algo para que sí fluya la vida. Entonces, algo es, uno dice que no necesito estos como un tipo de rituales y pues simplemente decir que todos necesitamos algún modo depende de cómo uno proyecta. Sino de ahí surgen muchas enfermedades hoy en día psicosomáticos y que muchas veces como es difícil trabajar todos estos asuntos. Y la otra pregunta era, ¿me pueden decir qué le... Claro que sí, maestro. ¿Es importante el sentido identitario con el duelo? Pues a algún momento tenemos que identificar nuestro duelo. A veces no identificamos el duelo, porque cuando estamos hablando de duelo, ahora mismo tengo que ir a la universidad, tengo que hablar con mis alumnos de duelo. Ese es el duelo. Duelo es algo, una cosa es tanatología, otra cosa duelo. Tenemos diferentes duelos. Como dicen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, dicen, ¿no? Quiere decir que hay diferentes tipos de dolor por pérdida de seres queridos en una cosa, amputar los pies, jubilaciones, después divorcios, separaciones, inmigraciones, todos son alguna manera de duelo. Pero depende qué tipo de duelo y qué gravedad y cómo uno empieza a asumir esto y trabaja. Sí, no sé, me doy a entender. Muchas gracias, maestro Ranjit. Muy bien, muy bien. Y le damos la palabra al maestro Sergio para la respuesta de la pregunta que le hicieron. Sí, bueno, esto es interesante porque este proyecto se hizo para el comercio formal, sobre todo por la facilidad de información que se tiene, ¿no? No solo los registros que se tienen de esto, sino también las encuestas que ya se han hecho acerca mm, de las carencias o de los problemas que tienen estos negocios. Pero ya dentro de las experiencias, tratando un poco ya con ellos y la relación que estos tienen con el comercio informal, eh, no parece ser esto que se piensa que es una competencia entre el comercio formal e informal, no parece ser el problema principal, aunque sí existe cierta competencia y cierto desplazamiento de actividades. Y sobre todo porque el comercio informal, el valor agregado que tiene en ese lugar es muy poco, o sea, no representa un problema para el comercio formal.
Pero sí sería interesante con esta investigación, sobre todo porque existe ahí una gran parte de comercio informal, pero es más difícil su estudio tan formal. Y si es difícil el estudio formal, es más difícil conseguir una organización, una participación de estos. Muy bien. Yo tendría una pregunta para la maestra Francisca. Le diría, después de la pandemia, ¿cuáles serían 5 principales cambios que hemos tenido que experimentar como docentes? No solamente como docentes, sino como alumnos. O sea, los cambios que hemos tenido y que son fuertes, que estamos viviendo y que, bueno, pues es producto de todo lo que nos estaba comentando. Sí, pues uno sería, bueno, después de haber vivido este tiempo de pandemia, estar frente a los alumnos, hay una notable distracción en su trabajo académico. El volver nuevamente a involucrarse, a estudiar, a generar ese hábito de estudio es difícil. Sin embargo, nosotros los docentes somos eje fundamental para que reactivar estilos de aprender. Somos un punto nodal para que puedan ellos cambiar su forma de mirar el mundo a partir de lo que nosotros promovemos. Quiero decirle, y ahorita recuerdo a Einstein que dice, se educa con el ejemplo. Entonces, volver a activar un trabajo académico desde nuestra práctica a los alumnos, llega un momento en donde se contagia e incluso le exigen a uno mayores ejercicios, mayores tiempos, trabajos extracurriculares. Y bueno, pues eso alienta al docente. Entonces, es uno de nuestros retos, es lograr lograr que nuevamente se interesen por su formación los jóvenes, que se miren no como sujetos en formación, sino como sujetos que van a ser parte del mundo y que ellos pueden ir cambiando paulatinamente las formas de pensamiento de la sociedad. Al hacer ellos producciones, en este caso, lo que a mí corresponde, producciones audiovisuales, donde el emprendimiento por parte de ellos se haga palpable y que uno les permita desarrollar estos trabajos, ir direccionando materiales, los hace sentirse muy seguros, los hace sentirse plenos. Hay ya algunos, incluso Carlos, su hijo fue mi alumno, él practicó esta parte desde el trabajar dirigiendo producciones y creo que fue un proceso de formación donde hoy, si a él lo ponemos o a cualquier compañero los ponemos a trabajar una producción, lo hacen desde el conocimiento, desde la colaboración con los compañeros, aprenden a ser resilientes, aprenden a mostrar sus trabajos, esa seguridad para decir, aquí estoy y estoy con conocimiento. Y esto es lo que puedo brindar a mi sociedad y que puedo cambiar formas de pensamiento. Eso es lo que el papel de nosotros como docentes, pugnar porque los jóvenes se vuelvan a involucrar, empiecen a entender este proceso de formación y transformación y rompan con paradigmas, que dejen a un lado ese pensamiento donde ha habido un gran bombardeo de información, de que las redes sociales son distractoras. Hoy verlo como una posibilidad para compartir el conocimiento con sus iguales y se forme una educación donde las comunidades de aprendizaje se vayan fortaleciendo. Eso es lo que le puedo comentar, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo creo que en ese mismo entorno nada más, ahora ya no diría que 5, sino nada más 1, al compañero, al doctor José Guadalupe Rivera. Esta experiencia de la pandemia, uno como docente, ¿cuál sería el principal? Bueno, es que son muchos, pero ¿cuál podría poner como ejemplo de cambio importante
en el regreso pues a unos, en realidad son unos meses del fin de la pandemia. Pero, ¿qué nos podría decir el doctor José Guadalupe? Cuando este mismo ejercicio se replicó una vez que había terminado el confinamiento, uno pensaría que el proceso de regreso y aterrizaje a los espacios presenciales sería fácil, pero no, representó, según las narrativas de ellos, un reto también de igual magnitud al que había representado quedarse en casa, ¿no? Porque esta condición de permanecer aislado, el miedo a la interacción, el miedo a estar visible. A mí era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando yo trabajaba con ellos y dialogábamos y formábamos estos grupos de trabajo, muchos de los chicos expresaron precisamente esto, ¿no? El miedo social, el miedo a salir y empezar a interactuar. Ciertamente tampoco en el ámbito doméstico las cosas habían funcionado porque creo que la educación no está pensada para que ocurran en estas condiciones, sino que tiene que ser en estos espacios en donde los chicos se apropian de las aulas y de lo que ocurre, pero también representó mucho conflicto, ¿no? Entonces creo que la parte emocional se vuelve un elemento fundamental que nosotros como docentes tenemos que estar ahí teniéndolo muy cercano, ¿no? Porque al menos yo personalmente me di cuenta de que si esta parte emocional estaba trastocado, el chico difícilmente iba precisamente a desarrollarse en otros ámbitos, ¿no? Entonces, creo que percibimos y nos dimos cuenta de que la casa no es el mejor lugar, ¿no? Para desarrollar estos procesos por estos problemas que hemos tenido, que yo he tenido en la mañana para comunicarme, ¿no? Y cuando tengo un equipo de ciertas características y tengo una conectividad de cierta calidad, pues he estado batallando toda la mañana para tener esta interacción. Ahora imagínate lo que experimentaban estos chicos cuando tenían que estarse arreglando el equipo, cuando mamá o papá también se quedaron en casa y cuando tenían que estar pasando. Y no he contado acá la experiencia, por ejemplo, de los chicos que retornaron en sus comunidades de origen, ¿no? Comunidades semirurales, en donde literalmente hubo chicos que tenían que estar comprando fichitas en las tiendas de cosas para tener 2 o 3 horas de internet. Entonces, las experiencias, como yo digo, es importante retomarlo. Retomo lo que decía la maestra Francisca, los jóvenes como actores, ¿no? Y a mí era lo que me interesaba, a través de sus narrativas y de sus historias, colocarlos ellos en el centro y ver cómo un fenómeno que alteró la vida del planeta impactó y cómo ellos fueron resolviéndolo. Eso podría comentar, compañero. Muy bien. No, pues excelente. La verdad es que un gusto haber podido compartir esta sesión con todos ustedes. Creo que nada más quisiera cerrar pues tocando 3 puntos. El primero, el deseo y la pasión por hacer las cosas. Creo que eso cambia todo, eso modifica todo. Es muy importante, o sea, finalmente sin pasión no existe nada. La otra, que es producto precisamente de varias de las reflexiones de ustedes, necesitamos todos, no importa la edad, necesitamos tener la habilidad de la flexibilidad. Y no me refiero al yoga ni nada por el estilo, que ojalá, pero la flexibilidad para poder adaptarnos a las circunstancias. Y yo quisiera cerrar con un pensamiento, una frase que dice: créanme que no existe el sufrimiento eterno, la pena infinita, el recuerdo imborrable. Todo se olvida, incluso un gran amor. Eso es lo triste de la vida y también lo maravilloso. Poco a poco vamos dejando atrás la pandemia, la enseñanza, y por duro que haya sido, por difícil momento que tuvimos que vivir, pues poco a poco se va borrando esa imagen tan dura
y pues tenemos que seguir trabajando en este proceso para ser mejores docentes, mejores investigadores y mejores personas en general. Yo con esto daría por concluida la sesión. Les agradezco en nombre de la FES Aragón, en nombre del doctor Mejorada y en nombre pues de todos aquellos que estamos interesados en temas de la vida cotidiana y de la vida académica. Con esto yo terminaría. Le cedo la palabra al administrador. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Solamente para agradecerles a los participantes de esta sesión, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y por permitirnos visualizar parte de su trabajo. Voy a dar por finalizada la sesión en Facebook y cerraremos ya esta sesión. Que tengan un excelente día y muchas gracias nuevamente por su participación. Gracias. Gracias. Gracias y hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Muy buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.